¿Qué tal? Muy buenas noches. Es jueves 27 de junio. No todo pasa por Brasil y las confederaciones. Hay muchas noticias que diseccionar. Hasta las 10 comienza el análisis. Cuatro años después de su primera imputación y casi 6 meses más tarde de que se publicaran sus famosos y polémicos papeles, Bárcenas va a la cárcel. Dormirá ya esta noche en prisión después de haber pasado hoy todo el día en los juzgados. Es sin duda el protagonista de este jueves caluroso, con altas temperaturas también políticas en Hacienda, donde hoy se reunían todas las comunidades autónomas con Cristóbal Montoro mirando a sus cuentas. Deberes para los próximos 3 años. Las comunidades tendrán que bajar el déficit del 1,3% este año al 0,2% en el año 2016. Así lo han pactado hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que acaba de terminar. 4 comunidades han votado en contra. Educación baja al 5,5 la nota a los becarios para tener gratis la matrícula de la universidad. Lo anuncia Wert tras las quejas de los rectores con los que hoy ha vuelto a reunirse el ministro. Wert sigue optando por el 6,5 para otro tipo de becas económicas. Que pare el cierre de Fuentecapala. Los sindicatos piden al gobierno extremeño que haga todo lo que pueda para frenar el cierre de la mayor industria textil de Extremadura. Los trabajadores de la empresa se manifestarán mañana, mientras el gobierno regional reafirma que ha ofrecido ayuda a Fuentecapala para que no cierre. Pues sobre estos asuntos y sobre lo que consideren oportuno pueden opinar y pueden hacerlo como siempre a través de Twitter, a través de nuestra cuenta que ven ya en pantalla, @elanalisistex, o bien con el hashtag #elanálisis. Hoy están con nosotros, como cada jueves, Antonio Tinoco. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Manu. Y Ana Galán. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Manu. ¿La semana bien? Sí, bien. ¿Con mucho calor? Intensa. Bueno, intensa. Se prevé que haya sido también la reunión de hoy de las comunidades autónomas con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Es la última hora que está en ese Ministerio de Hacienda, donde se ha celebrado esa reunión entre el ministro y las comunidades. Consejo de Política Fiscal y Financiera que tenía previsto fijar el objetivo de déficit para las autonomías en el 1,3% en este año. Así ha sido, aunque no ha habido, como se podía prever, unanimidad. Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias han votado en contra de establecer ese objetivo de déficit. Cristóbal Montoro, el ministro, convocará una nueva reunión a finales de julio para quizá repartir ese 1,3% de déficit de forma individualizada, de modo que las comunidades con más dificultades podrían rebasar ese listón y las que más cumplen quedar por debajo. Reiteramos la intención de que haya objetivos diferentes entre comunidades autónomas, habida cuenta la necesidad y oportunidad de establecer objetivos realistas de reducción para el año 2013 y también las diferencias con las que han cerrado el año 2012. Bueno, son las palabras de Montoro sobre el déficit diferenciado, sobre una nueva reunión que se va a producir a finales del mes de julio. ¿Qué os parece la reunión de hoy y esa previsión para un nuevo Consejo de Política Fiscal? Pues yo no acabo de entender cómo se reúnen para fijar un déficit para todos por igual y difieren una decisión respecto de un déficit desigual para más tarde. Sobre todo porque crea una inseguridad en las comunidades autónomas que hicieron unos presupuestos en base, ¿os acordáis de Perdón, Antonio, ahora sigues con el argumento porque tenemos al otro lado de la línea telefónica justo a uno de los que ha estado en esa reunión, el consejero extremeño de Economía y Hacienda, Antonio Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, le cogemos de camino ya para Extremadura, ¿no? Sí, hace media hora que hemos salido. Bueno, el ministro confirma, lo ha hecho después de ese consejo en rueda de prensa, que habrá objetivos diferentes por comunidades autónomas, justo a lo que se oponía Extremadura. ¿Qué le parece a usted? Sí, pero prácticamente todos éramos conscientes ya de que el reparto iba a ser asimétrico. Por tanto, no nos ha cogido de sorpresa. Yo lo he dicho siempre, hay que esperar a ver cómo es el reparto definitivo para ver las acciones a emprender. ¿Se guarda para ese segundo asalto, por tanto, ese puño encima de la mesa que avanzó? Bueno, eso es metafóricamente.
pues yo mantengo lo que dije, es decir, pues depende cómo sea el reparto. Yo creo que no habrá grandes problemas, pero seguro no se aceptará nuestra propuesta, pero no creo que existan graves inconvenientes en que nos den un objetivo de déficit que se aleje mucho de nuestras expectativas. ¿Qué pasaría si a Extremadura se le diera un objetivo de déficit por debajo de ese 1,3 y a otras regiones como Cataluña o Valencia le subieran ese 1,3? No sé, yo espero, se fijó el 1,2, se oye, aunque yo creo que tampoco todavía es definitivo, que quizás esa décima de más pueda emplearse para ayudar a las que tienen más dificultades, en definitiva las incumplidoras, pero no sabemos al final qué quedará. En cualquier caso, sí quiero decir que se van a negociar los objetivos de déficit con cada una de las comunidades de manera individual. Es decir, que próximamente nos llamarán a Madrid para negociar ese déficit. O sea, que será en este mes de julio, entonces, antes de esa reunión, de esa segunda reunión, cuando negocien ustedes individualmente con el Ministerio. Sí, la reunión puede estar prevista, lo ha dicho el ministro públicamente, segunda, tercera semana de julio. Luego, antes tendrán que haber tenido las reuniones individualizadas con cada una de las comunidades. En esa reunión, al margen de negociar ese objetivo de déficit, ¿van a plantear ustedes algún tipo de compensación, como se viene hablando, consejero? Yo lo he planteado hoy, sin ir más lejos. Yo he dicho hoy que seguimos esperando un gesto del gobierno central, un gesto positivo para las comunidades cumplidoras y que espero que lo hagan cuanto antes. Lo he dicho, lo he reclamado ya en el día de hoy. ¿Y en ese momento qué le ha contestado el ministro? Nada, el ministro no ha contestado a prácticamente a nadie. O sea que ha ido cediendo la palabra, hemos intervenido y después él ha hecho una intervención resumen. Por tanto, no ha habido contestaciones individuales a los distintos consejeros. Y una curiosidad, consejero, ¿ha sido la reunión más tranquila de lo que se esperaba o ha habido tensión? Sí, no. Además esperábamos que fuese tranquila. De tal manera que excepto las comunidades socialistas y Cataluña, que lógicamente se oponen por sistema, pues las han votado a favor. Y además sin grandes complicaciones y sin grandes dificultades. Es más, yo puedo decir que las comunidades socialistas que han votado en contra, allí no han manifestado públicamente quejas dignas de mención. O sea que no han dado ningún motivo ni ninguna razón por el que su voto iba a ser contra. Es más, de las 4, 3 no dijeron ni el sentido del voto que iban a emitir después. Pues, consejero de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Extremadura Televisión y buen viaje de vuelta a Extremadura. Buenas noches. Muchas gracias, ha sido un placer. Bueno, pues, ¿qué os parece? ¿Es la valoración del consejero de Economía de esa reunión? Pues de acuerdo con el momento que estamos viviendo, Montoro 1, Extremadura 0. Eso es lo que me parece. Que en la pugna que había entre la comunidad autónoma y el gobierno, pues se ha impuesto el criterio del gobierno, es decir, el déficit desigual para las comunidades en función de cada una de sus obligaciones, de sus necesidades y de sus circunstancias. Pierde Extremadura, porque además, ya lo ha dicho el consejero, que afortunadamente tiene la capacidad de no ser políticamente correcto y no enmascarar las cosas. Cuando le ha planteado a Montoro las compensaciones, que ahora es lo que hay que plantear, pues Montoro pues ni siquiera ha contestado, ¿no?, sino que ha contestado de una manera general para todas, ¿no? Por lo tanto, Montoro 1, Extremadura 0. Habría que esperar a la reunión bilateral que anuncia el consejero. Yo es que además me parece que esta reunión ha sido que se han querido reunir a hablar, porque primero ya se sabía que iba a ser ese 1,3, ya incluso se sabía que para el 2014 era un 1%, se ha confirmado algo que se sabía y lo que estaba en duda es ese déficit asimétrico que se pospone, pero que ya se reconoce que va a haber en el momento que convocan una reunión para hablar de él, ¿no? Y además en el momento que anuncian que va a haber reuniones bilaterales entre el Ministerio y las diferentes regiones. Yo ya creo que el año pasado hubo déficit asimétrico, sinceramente, por una sencilla razón, porque las regiones que no cumplieron no pasó nada. Claro. O sea, aquí se fijó un tope, Extremadura cumplió con creces, todos lo sufrimos en nuestras carnes porque para cumplir hubo una serie de recortes y una serie de subidas de impuestos que están ahí, no lo podemos negar.
Y a fin de cuentas, los que no cumplieron, se amenazó con que iban a intervenir, con que iba a haber algún tipo de acción, pero nada pasó. Por tanto, para mí, ya hubo un déficit asimétrico el año pasado a la hora de la verdad, en realidad. Ahora simplemente se va a materializar porque además Cataluña ha dicho que o sí o sí. A materializar y perpetuar. Y a permitir oficialmente, ¿no? Por decirlo, ahora era oficioso, es oficioso porque se ha permitido y no ha pasado nada, ahora será oficial. Por tanto, Extremadura, no sé, o tiene una baza ahí detrás en el tema compensación, o sinceramente vamos a quedar un poquito, no te voy a decir en ridículo porque me parece una palabra fuerte, pero sí como diciendo hemos sido los primeros de la clase y al final nos van a valorar igual o peor que a otros. Además que tiene guasa, por no decir otra cosa, tiene guasa que una región como Extremadura, con un déficit de servicios públicos que no alcanza ni muchísimo menos a la media del desarrollo español, sea precisamente con un paro que ya ni te cuento, el segundo más alto de España en comunidades autónomas, sea la que tenga que hacer sacrificios para que otras regiones y otras comunidades que están en muchísima mejor situación social, porque estos son dinero, aquí todo el déficit asimétrico, el déficit desigual, estos son perras, o sea, lo que estamos aquí jugando no son dinero. Bueno, pues que tiene guasa que el más débil sea el que tenga que hacer más sacrificios. Y además el más débil porque todo el mundo nos dijeron que por todos lados nos llegó el mensaje de que cumplíamos el déficit o casi que iba a haber una hecatombe. ¿Para qué no vamos a negarlo? Porque era lo que nos venía, que si iban a estar en peligro los fondos nacionales, los fondos europeos, que había que cumplir. Bueno, perfecto. Pero a la hora de la realidad, y se ha visto el ejemplo el año pasado, es que hubo regiones que no cumplieron y ahí está, no hay ningún tipo de problema. Y ahora no solo no van a cumplir, ya lo han dicho, el del año pasado, sino que no van a cumplir el de este año y se les va a dar unas condiciones especiales. Después de haber recurrido al FRO, al Fondo de Rescate, Extremadura no solo cumple, no recurre al FRO y no tiene ningún tipo de ventaja. Hombre, yo creo que aquí el gobierno regional va a tener que hacer algo. No solo cumple, lo cual significa que ha habido mucha gente que ha sido damnificada y perjudicada por ese cumplimiento, puesto que ha habido menos iniciativa por parte del sector público, y eso en una región con la estructura productiva que tiene Extremadura se traduce en paro, en desempleo, en menores oportunidades. No solo cumple, sino que además ahora no se le va a compensar o no se le va a reconocer. Al menos de momento, digo, todos los focos están puestos en la reunión en la que tendría que negociar bilateralmente con el Ministerio. ¿No confías en esa reunión, Antonio? Bueno, no lo sé, pero es que nos la dan por todos lados. O sea, es muy difícil aparte, el gobierno confianza regional, aparte del gobierno regional, si al final hay déficit asimétrico y no hay ninguna compensación para Extremadura, también va a tener que explicarlo los extremeños. O sea, en ese sentido, el ejecutivo de José Antonio Monago tiene un papelón ahora también, porque no es que tenga que dar el puñetazo encima de la mesa porque quiera, es que se lo debe a todos los extremeños que llevamos un año viviendo esos recortes bajo la justificación de que había que cumplir. Bueno, muy bien, hemos cumplido, con nota. Bueno, pues ahora tendría que haber algo que nos beneficiara. Al final, el ciudadano que ve que se ha apretado el cinturón, que paga más impuestos, que cumplimos el déficit y además que nos toman un poco, como siempre, como dice Antonio, no, para por todos lados. No, perdonen, aquí algo tiene que beneficiarnos, si no, es que esto no tiene sentido. Y entonces a lo mejor el ciudadano se planteará, bueno, ¿y ahora por qué hay que cumplir 1,3? Pues ¿por qué no el 2? Es que esa situación es complicada a la hora de manejarlo políticamente. En algún momento, hace varias semanas, cuando vino Ana Pastor a decir lo del tren de velocidad moderadamente moderada, ya se dijo algo de que podía ser considerado como una especie de compensación, ya intuí yo algo. Y hombre, sería pues ya sabemos lo que está pasando con el tren, ¿no? Se dijo en 2015, ahora se habla del 2017. Vamos a ver, yo creo que los ciudadanos y los extremeños nos merecemos que nos den unas explicaciones razonables, que se explique lo que ha pasado, porque nos explicaron y nos justificaron esto que hemos sufrido durante el año pasado bajo un objetivo de déficit, y si no es así, debemos saber qué va a pasar y qué va a recibir Extremadura, ¿no? Bueno, pues estaremos pendientes de esa reunión con el Ministerio de Hacienda por parte de Extremadura y de ese encuentro ya con todas las comunidades autónomas a finales del mes de julio, a ver qué ocurre. También estamos pendientes hoy, lo decíamos al comienzo, de un protagonista, Bárcenas. El juez ha enviado en prisión al ex tesorero del Partido Popular. Así lo ha decretado tras conocer que ha transferido a Uruguay y Estados Unidos dinero desde cuentas suizas, lo que según el juez incrementa su riesgo de fuga.
Luis Bárcenas, ahí están viendo las imágenes de su entrada en los juzgados esta mañana, está acusado de 4 delitos fiscales y es enviado a prisión después de haber comparecido ante el juez Pablo Ruz durante todo el día de hoy. Durante 2 horas, el antiguo tesorero del Partido Popular ha intentado justificar la venta fraudulenta de varias obras de arte. Su esposa, Rosalía Iglesias, también ha declarado ante el magistrado de la Audiencia Nacional. Bueno, ¿cómo veis esta decisión de la justicia? Decía al comienzo, 4 años después del inicio del trámite judicial de las imputaciones a Bárcenas. Hombre, mandar a alguien a la cárcel es una medida dura, excepcional, pero yo creo que Bárcenas se lo ha ganado a pulso, ¿no? O sea, porque es que además en algún momento incluso estaba altanero y había dicho semanas atrás: es la última vez, señor juez, que vengo a hablar con usted. Pero bueno, esto qué es, ¿no? Y después, como se ha visto que continuaba haciendo ingeniería financiera y moviendo dinero de las cuentas de Suiza, las cuentas de Estados Unidos y las cuentas de Uruguay, bueno, pues el fiscal pidió la prisión incondicional y el juez... Porque había riesgo de fuga, claro, ¿no? Es que a mí me parece que los ciudadanos habrán dicho hoy, por fin, ya era hora. O sea, yo a veces creo que parece que la justicia, que en teoría es igual para todos y así creemos y así tiene que ser, parece que cuando, es un ejemplo muy extremo, ¿no? Pero parece que cuando alguien roba una gallina a las 48 horas lo tenemos está ya en la cárcel, y cuando hay un delito de estas características, yo no sé qué pasa, pero siempre se dilata en el tiempo. Y no podemos olvidar que a este señor hace apenas 2 meses le retiraron el pasaporte. Hasta hace apenas 2 meses este señor podía viajar, y de hecho lo vimos en aeropuertos con imágenes un poco llamativas y de poca educación, y realmente lo que se demostraba es que seguía haciendo operaciones Lo que pasa financieras. es que hasta que no vinieron las comisiones rogatorias de Suiza con todo ese movimiento con las cuentas que tenía y todos los movimientos que había, y además comisiones rogatorias que han ido añadiendo información, y creo que todavía no están todas las que se pidieron. Hasta entonces el caso Bárcenas no tenía la sustancia que de todas formas, yo ahora me pregunto también que qué va a pasar, porque todos sabemos que él amenazó, Vox Populi, que amenazó con que si iba que él no quería pisar la cárcel, y que si iba a la cárcel iban a, entre comillas, a rodar cabezas, y en ese sentido ahora veremos si vuelve a haber capítulos de papeles Bárcenas. Claro. Decías antes que habría muchos ciudadanos que dijeran esta tarde, bueno, ya era hora. Yo creo que ninguno era un dirigente del Partido Popular, ninguno, porque donde está ahora mismo Bárcenas, que es en la cárcel, creo que es en el peor sitio en el que para los dirigentes del Partido Popular debería estar. Pero donde tiene que estar para todos los ciudadanos. Sí, por supuesto. Por supuesto. Lo que quiero decir es que es un problema que Bárcenas esté en la cárcel, para él, lógicamente, y también para el Partido Popular, porque puede decir, bueno, pues de perdidos al río y muera yo con todos los filisteos, ¿no? Por lo tanto, hombre, hasta ahora se ha visto que ahí había, si hablo de una financiación irregular, bueno, pues soy como un niño que acaba de hacer la primera comunión, ¿no? Porque ahí había comisiones ilegales multimillonarias, una connivencia con la red Gürtel muy estrecha, y además los dirigentes del Partido Popular no han sido precisamente los más transparentes y los que estaban más comprometidos con la verdad. No sé si recordáis, hace 3 o 4 días, Arantxa Quiroga, sí, la nueva presidenta del PP Vasco, que le exigió a Rajoy que pusiera fin ya de una vez por todas al asunto Es que yo estoy Bárcenas. Convencida que dentro del Partido Popular hay muchos militantes y muchos dirigentes que quieren claridad y transparencia. No, y sobre todo Arantxa Quiroga, que como todos los dirigentes del Partido Popular en el País Vasco se han estado jugando la vida. Decía, bueno, nosotros temblaban las piernas mientras cuando íbamos a ir a un pleno, a nosotros nos temblaban las piernas solo por ponernos mientras otros recibían cheques. Bueno, pues estaremos pendientes de cómo va evolucionando el caso. Miramos también a otra cita destacada en Madrid. Se producía esta mañana de nuevo el lío de las becas,
el ministro Wert se ha reunido con los rectores de las universidades españolas, otra vez lo hizo la semana pasada, y sobre la mesa, como decimos de nuevo, el polémico decreto de becas. Finalmente, los estudiantes con un 5,5 podrán optar a la exención de tasas universitarias, es decir, no las pagarán. Ese es el compromiso que ha anunciado Wert a los rectores en esa reunión, que se ha prolongado durante unas 3 horas aproximadamente. Para el resto de cuantías de las becas, el ministro de Educación mantiene sus planes de exigir un 6,5 de nota, salvo en las carreras técnicas y científicas que quedan en un 6. Para la exención de tasas, los requisitos vienen a ser: para la entrada, es decir, para la exención en primer curso, haber obtenido una calificación de 5,5. ¿Qué os parece la rectificación? A medias. Me parece una rectificación a medias. Me da la sensación de que el ministro recula, porque no le queda más remedio que recular, porque además ha tenido enfrente a las regiones de su mismo partido, ha tenido enfrente a militantes del Partido Popular que han puesto en entredicho ya no solo esta parte de las becas, sino muchos aspectos de la ley educativa, y no le queda más remedio. La sensación que tengo es como un orgullo de no poder rectificar del todo, pues rectifico hasta la mitad. A mí que garanticen las tasas, muy bien, pero ¿qué pasa con los estudiantes que tienen que trasladarse a estudiar fuera de su domicilio, que necesitan ese dinero para poder estudiar? Lo necesitan tanto como lo que es el pago de las tasas. En el sentido, sí, muy bien, usted me garantiza la tasa de mi carrera, pero si no me garantiza que pueda vivir y pueda mantenerme por lo menos medianamente, aunque luego tenga que trabajar, porque ese es el problema que pasa también muchas veces. No hace dejar al 6,5, no porque no quiera, o no porque no estudie, sino porque a lo mejor tiene que estar trabajando a la vez que estudia. Sus circunstancias no son las mismas. Me parece una rectificación a media, sobre todo además la sensación que tengo es que este hombre es tan orgulloso y le puede ciertas cosas mucho más que no rectifican, no porque no quieras, no porque no pueda, sino porque no quiere. Y sinceramente aquí hay que buscar el bien común y buscar que los universitarios estudien. Yo creo, tú dices que es a medias, y yo creo que sí, que efectivamente es a medias y que tendría que haber sido un 5, porque además la Constitución garantiza la igualdad de acceso a la educación. Eso se puede entender como que si usted me garantiza pasar de curso con un 5, me garantiza entrar en la universidad con un 5, todo el mundo puede entrar con un 5, y por lo tanto, por lo menos las tasas de matrícula tendrían que estar garantizadas con un 5, no con un 5,5, con un 5. Porque además puede ocurrir que alguien diga, oiga, este 5,5 y no el 5 puede ser contrario a la Constitución. O sea como dices, Wert ha reculado, y para mí debe ser el problema principal de Wert es Wert, que es yo creo que no descubro nada, porque ha dado suficientes muestras de ello. Es una persona muy altanera, con una escasa capacidad de negociar, de empatía, de ponerse en la piel del otro, y solamente el recular pues hace de él una caricatura política, puesto que ese hombre ya no tiene ningún discurso. El único discurso que tenía era el de imponer su criterio por encima de cualquier otro y por encima de todos los sectores, porque es que se ha enfrentado a todos los sectores. No, ha conseguido poner de acuerdo a todos los sectores, que son lo más complicado. Y a todos los sectores. Entonces, ahora que recule, bueno, creo que lo hablábamos también aquí hace una semana, pues lo incapacita para continuar en el cargo, ¿no? Porque rebajar, no, ahora voy a negociar, no, mire usted, o sea, usted es que ha estado imponiendo, y solamente cuando ha tenido que ocurrir un hecho que no sé si os habéis fijado. Cuando ha habido unas declaraciones de dirigentes del Partido Popular más cercanas a los argumentos del Partido Socialista, de tal manera que si no conocieras al señor, si te aparan el rótulo en la televisión, parecía un señor del PSOE, hablando de la igualdad de oportunidades con Alonso, con el portavoz del Grupo Popular, incluso con Floriano. Ha sido en este caso. O sea, Wert ha logrado que el PP tenga un discurso igual al de la oposición. O sea,
Yo te digo que a mí me da la sensación de que le puede, esa forma de ser que estamos cuestionando, y además en un tema tan sensible como la educación, tan importante como la educación, que marca no solo el ahora, marca el futuro de este país, yo creo que tiene que medir mucho las cosas. Y sobre todo, yo creo que hay un contrasentido. Por un lado, se dice, tenemos que hacer una nueva ley general o orgánica de educación porque hay un enorme fracaso escolar, lo cual es un hecho. Hay un enorme fracaso escolar. Sin embargo, en este momento pongo un nivel alto de acceso a la educación, pues estoy haciendo que aumente el fracaso escolar, puesto que va a haber personas para los que les resulte inaccesible. Es que además yo creo, Antonio, que mezclan dos conceptos. O sea, mezclan, por un lado, el que se valore el esfuerzo y el trabajo, como pueden ser las notas, y por otro lado, que la persona no pueda estudiar económicamente por su situación económica. A mí me parece muy bien que se prime el esfuerzo, pero no lo mezclemos. Si hay una requisitos académicos y económicos. Claro, vamos a ver, si hay una situación de una persona que quiere estudiar y no puede, hay que ayudarla, y si encima esa persona, hay una persona que tiene unas notazas, pues primémosla también. Claro. Pero aparte, no mezclemos, porque al final lo que hace es quedar a mucho fuera. Bueno, de vuelta a Extremadura, miramos a una de las preocupaciones, uno de los asuntos del día que sigue conduciendo a la mayor empresa textil de Extremadura y a las 140 familias que en Navalmoral de la Mata siguen mirando con preocupación el calendario y el reloj, la cuenta atrás que ha iniciado la empresa Fuente Capala para su cierre. ¿Qué pasará finalmente? Pues el gobierno extremeño asegura que sigue reuniéndose con los empresarios para tratar de frenar ese cierre, mientras los sindicatos le piden que haga más y anuncian además movilizaciones para mañana viernes. Monago puede contar absolutamente con las organizaciones sindicales de esta región para impedir y hacer lo que sea necesario para impedir que Fuente Capala se cierre. En sus manos está. Ante la novedad que ya le he puesto encima de la mesa sobre Induico, que nos sentemos a hablar, que establezcamos un diálogo social serio, un diálogo social formal, que empecemos a confiar los unos en los otros. No solo que haya habido reuniones, sino que ha habido una manifestación clara de este Gobierno y la exigencia de que planteen un plan de viabilidad de forma urgente, pues porque hay casi 140 familias que están pendientes de ello. ¿Pensáis que quedan salidas, caminos, alternativas para evitar ese cierre de Fuente Capala? Hombre, pues no lo sé. El tiempo, desde luego, corre en contra, ¿no? Y desde luego también corren en contra y también actúan en contra este choque de declaraciones que ha habido. Ahí ha habido unas declaraciones de gente del comité de empresa que creo que no le hace un favor a la resolución del conflicto, porque le han achacado a la Junta que no haya hecho ninguna oferta ni ninguna proposición para que la empresa se quede. La vicepresidenta ya ha salido al paso de eso y ha dicho que no era verdad. Por lo tanto, hombre, lo que no puede hacer el comité de empresa es pedir, por un lado, como hemos visto que pedían los sindicatos, la implicación de la Junta, y por otro lado, haga de portavoz de la empresa diciendo que la Junta no le ha hecho ninguna oferta a la empresa para que se quede. Este clima de dimes y diretes, de declaraciones encontradas, creo que no va en la buena dirección para que se salven los 140 empleos de Fuente Capala. La sensación que me da es que aquí todo el mundo reacciona tarde. Es la percepción que yo tengo. O sea, se criticaba al gobierno extremeño de que no había intervenido antes, pero a mí me da la sensación... De esto llevamos hablando meses. Por lo menos en los medios lo llevamos teniendo presente meses. Sí que es verdad que ahora es como inminente, pero se sabía. Entonces, por un lado, el comité de empresas y los sindicatos critican al gobierno que no ha reaccionado antes. Pero yo tampoco he visto manifestaciones ni protestas antes. Tampoco he visto reacciones del PSOE y de Izquierda Unida antes. O sea, me da la sensación de que todos y toda la sociedad, representada por los organismos públicos, por los partidos políticos, han reaccionado a la misma vez. Por tanto, aquí nadie puede cuestionarse por qué no lo has hecho antes tú o por qué no lo he hecho antes yo. Dicho esto, volvemos a lo que comentábamos la semana pasada en esta misma mesa. La empresa ya tiene todo montado. O sea, seamos realistas. El empresario ya tiene todo el engranaje montado donde va a trasladar la planta. Yo deseo de corazón, porque son 140 familias,
que haya una solución y que se quede en Navalmoral y que se pongan las condiciones para que al final el empresario opte por quedarse. Pero lo veo complicado por lo que acabamos de decir. Primero, porque el tiempo apremia. Segundo, porque el empresario lo tiene ya todo montado en la nueva ubicación. Y a lo mejor todos, y digo todos, hemos reaccionado tarde. Entonces, a ver qué pasa. Ojalá se pueda solucionar y ojalá la Administración y el movimiento social de Navalmoral pueda evitarlo. Pero complicado, ¿eh? Bueno, de momento mañana manifestación, a ver qué seguimiento tiene en Navalmoral de la Mata también, con esas 140 personas, 140 familias que imaginamos echarán a la calle para protestar. Miramos a nuestro dato del día, que tiene que ver con la política. Es un asunto que también se ha tratado, pero que hoy ha vuelto a ser protagonista: el número de políticos. Y concretamente el protagonismo se lo llevan los políticos de Castilla-La Mancha. Han aprobado en el día de hoy reducir a la mitad el número de sus diputados autonómicos. Una medida de austeridad que exigen los ciudadanos, según el PP, un pucherazo electoral, según el PSOE. El número de diputados regionales es actualmente de 49, en la vecina Castilla-La Mancha, y la propuesta popular los dejará en un mínimo de 25 y en un máximo de 35. Serán los que se votarán en las elecciones autonómicas de 2015. Y la pregunta es, ¿puede sentar un precedente para que se repita en otras comunidades o puede quedar en hecho aislado? El presidente Monago habló de la posibilidad de reducirlo, ¿no? Y ahí se produjo la consiguiente discusión. Yo creo que es una buena medida, que me parece que reducir el número de diputados es una medida de ahorro, puesto que, estoy hablando de nuestra comunidad, puesto que en nuestra comunidad está establecido que cualquiera que lo pida pueda dedicarse en exclusiva y cobrar un sueldo por encima de la media de la región. Y por lo tanto, reducir ese número de diputados es positivo y me reafirma más en las argumentaciones que se dan en contra de la reducción. La principal es: ¿se daña la democracia? No se daña la democracia. Se dañaría la democracia si de 65 pasáramos a 5, puesto que no habría la representatividad. Claro, pero que de 65 pasemos a 50, pasemos a 40. La democracia, en ese margen, no es una cuestión aritmética, no es una cuestión cuantitativa, sino que si esos 40, esos 50, ese X número de diputados menor a 65 puede desarrollar con total eficacia y con total dedicación las tareas de representatividad y de discusión de propuestas y de leyes que tiene encomendadas, pues ¿para qué más? A mí me parece además una medida valiente, porque no podemos olvidar que si se reduce el número de diputados en un parlamento, a la hora de conformar las listas de los partidos para los comicios autonómicos, pues está claro que van a entrar menos de cada partido político. Por tanto, a lo mejor se primará mucho más el valor del político, y el que tiene que estar que esté, y el que a lo mejor no tiene que estar que no esté. Está claro que además aquí tanto el presidente Monago como el presidente del Parlamento, Fernando Manzano, lo han planteado ya en varias ocasiones. Lo que no sé yo si eso necesita una mayoría simple, una mayoría... No sé si... Yo creo que es la ley electoral la que habría que cambiar, sí, ¿no? y si necesitaría una mayoría cualificada. Cualificada, ¿no? Por tanto, lo veo un poco complicado que se materialice. Pero sí que es verdad que los ciudadanos están demandando que haya ajustes en la clase política, que se visualicen esos ajustes, que haya un ahorro real también para los políticos, que lo vean, y este tipo de acciones hacen que sea más efectivo, nos guste o no nos guste. Y yo estoy contigo, yo no creo que la representatividad democrática se vea afectada. Bueno, pues nos vamos a ir a publicidad en tan solo un par de minutos. Estamos de vuelta aquí en El Análisis con más noticias. Este es nuestro paisaje. Legado de años de esfuerzo de quienes hemos estado, estamos y seguiremos estando aquí. Juntos hemos avanzado con determinación. Sabemos que nadie va a regalarnos el futuro, pero juntos nos lo vamos a ganar. Porque somos únicos. Nosotros tenemos los pies en la tierra.
Caja de Extremadura. Liberbank. Del 21 al 28 de junio, Feria de San Juan en el López de Ayala. Humor con Leo Harlem y Dani de la Cámara. Festival Flamenco Ciudad de Badajoz. Ballet Flamenco con Silencios Rotos. Misterio con Anthony Blake en No Vengas Solo. Música con Niña Pastori en concierto. Y humor con Carlos Latre en Yes, We Spain is Different. Venta de entradas en teatrolopezdeayala.es. Si preguntas por nosotros, nos conocerán. Yo soy Pepa, de Reporteros. Nieves, de Reporteros. Alberto, de Reporteros. José, de Reporteros. Si no quieres que te lo cuenten, ahora tienes una oportunidad para verlo y sentirlo. ¡Guay! Si parece que me mira. Ten cuidado con los baches. Vamos a peinar Extremadura de norte a sur y de este a oeste comprobando lo que otros solo te muestran. ¿No es peligroso? No. 3 metros de profundidad, vamos bajando. Cada jueves a partir de las 10 de la noche, sé uno de los nuestros. Sé Reporteros. Número 165 de Eaton Place, Londres. Me envía a la agencia Pratt. ¿Para qué? ¿Para el puesto libre? Le diré al señor Hudson que estás aquí. ¿Al señor Hudson? ¿El mayordomo? Rose, tú le enseñarás sus obligaciones. Sí, señor Hudson. Vamos. ¡Todo el mundo arriba! ¡Oh! 5:30. ¿Dónde estoy? En una guardilla de la casa de los señores Bellamy. Si tardamos en levantarnos, nos están riñendo todo el día. Así que arriba. Trabajas demasiado, Marjorie. ¿En qué? En gobernar la casa. Los criados se encargan de eso. Hay muchas cosas de las que no sé absolutamente nada. Esta casa no es una casa cualquiera. Esta es una casa bien. Arriba y abajo. Estreno el lunes a las 5 menos cuarto. Ya estamos de vuelta en el análisis. Miramos ahora la capital europea, donde hay buena parte de los focos puestos en el día de hoy, porque los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han iniciado ya allí hoy una cumbre de 2 días para atajar en Bruselas, por ejemplo, las altas tasas de paro juvenil en toda la Unión Europea, en España también, y a explorar medidas para facilitar el crédito a las pymes, 2 grandes problemas de los países, sobre todo del sur de Europa. Desde luego, expectativas altas las que se han puesto en este Consejo Europeo. Otras cosas que después se cumplan, ¿o no? Yo sobre todo espero que se apueste por el crecimiento, de una vez. Que dejemos al lado un poco el apretarnos más el cinturón y la austeridad y apostemos por el crecimiento y por sobre todo, facilitar el crédito a las pymes, porque eso representará la creación de puestos de trabajo. Precisamente lo que dices de apostar por el crecimiento, yo creo que una de las 2 medidas que tú has citado y que son de las medidas estrellas es el plan de empleo juvenil, que hay unos 6.000 millones de euros. Serían 2.000 para España aproximadamente. Y que el Banco Europeo de Inversiones pues dote... Y ya está circulante, ¿no? Lo que decíamos, es alrededor ¿no? de 60.000 millones, hablan de 60.000 millones. Y, hombre, ha habido una noticia previa a la cumbre que es positiva, y ha sido el acuerdo de la Comisión y del Parlamento. Sí, por el rescate del sistema financiero. No, por el presupuesto de la Comisión. Y eso, al haber ya un acuerdo, va a permitir que esos 6.000 millones del plan de empleo juvenil, de los cuales 2.000 van a venir a España, se adelanten ya al 2014. Yo me refería a otro 2015. acuerdo que ha habido por el tema del rescate del sistema financiero. Se han puesto una serie de condiciones y por primera vez los rescates no los van a pagar los contribuyentes, sino los accionistas de los bancos. Lo cual también me parece muy buena noticia. A mí me parece muy buena noticia, pero me mosquea que cada vez que sale este asunto vuelvan a decir que los ahorradores no tienen de qué preocuparse. Hombre, a ti que digan que no tienen de qué preocuparse, ya te preocupa. Claro, cada vez. Justo lo contrario. Es que hay que decirlo cada vez. O sea, yo creo que eso ya lo teníamos ganado. Bueno, miraremos los resultados de este Consejo Europeo. Vamos a ir también a nuestra encuesta habitual. Cada día nuestros compañeros de Primera Página por la mañana plantean una pregunta que luego hemos colgado en la web de canalextremadura.es. ¿Cree que la nueva PAC favorece a Extremadura? Y estas son las respuestas. Creen que no, el 80%, sí el 20% de los que han votado. Vamos a mirar ya los titulares de la prensa digital hasta ahora. Titular principal en hoy.es: Bárcenas ingresa en prisión. En el periódico Extremadura, mismo asunto: prisión sin fianza para el extesorero del Partido Popular. En expansión.com, en su edición de Extremadura, el jefe científico de Israel desea que se estreche aún más la cooperación con Extremadura. En el mundo.es: Bárcenas en la cárcel.
En el abc.es, Bárcenas ya está en la cárcel. Bueno, pues son los titulares, con Bárcenas como absoluto protagonista, está en prácticamente todos los titulares. Era lo lógico, por otro lado. Se nos agota el tiempo, lamentablemente. Ana Galán y Antonio Tinoco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nos vamos hoy con un concierto, es jueves. Más de 30.000 seguidores de Bruce Springsteen llenaron anoche el estadio del Molirón en Gijón. Bailaron, cantaron y disfrutaron al ritmo de los clásicos del Boss, en el que ha sido además el único concierto de su gira en España. Con las mejores imágenes de ese concierto terminamos, pero volvemos mañana aquí en El Análisis. Páselo bien.